Saludos a todos, soy el doctor Félix Rivera. ¿Te has preguntado por qué no puedo dormir? ¿Sabías que más de 70 millones de personas en los Estados Unidos sufren insomnio? ¿No pueden dormir bien? Hoy yo les voy a dar a ustedes 9 recomendaciones que le van a ayudar a dormir. Número uno, es que es bien importante que establezcamos una rutina de dormir. Quiere decir que todos los días tratemos de acostarnos a la misma hora. Eso ayuda a nuestro cuerpo, lo que se llama el ritmo circadiano, a que pueda regularse mejor cuando nos dormimos y cuando nos levantamos. Cuando nos dormimos y cuando nos levantamos, y ayuda muchísimo a la regulación de los otros procesos en nuestro cuerpo. Número dos, es que es bien importante también que establezcamos un ambiente de relajación, un ambiente de paz. Eso implica tratar de remover distracciones del cuarto, puede ser la televisión, no tenerla en el cuarto, tener una música relajante antes de acostarnos. Número 3 es apagar los aparatos electrónicos. ¿Qué ocurre con los aparatos electrónicos? Es que ellos utilizan una luz blanca azulosa que cuando entra a través de nuestros ojos envía una señal al cerebro y le indica a nuestro cerebro que todavía es tiempo de estar despierto. Esa es parte de la razón por la cual el cielo es azul. El cielo es azul, eso envía una señal a nuestro cerebro y le indica a nuestro cerebro que es tiempo de estar despierto. Número 4 es que es bien importante que expongamos nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestro cerebro a la luz del atardecer. En el atardecer, si se fijan, los colores son anaranjado, amarillo, rojo. Esos colores entran a través de nuestros ojos, llegan a nuestro cerebro y ayudan a estimular lo que se llama la melatonina y nos ayudan a regular el sueño. Entonces quiere decir que si ustedes quieren mejorar su sueño, salgan afuera, vean el atardecer y eso les va a ayudar muchísimo. Número 5 es minimizar las siestas durante el día. Durante el día no quiere decir que no podamos dormir, pero evitar tomarse una siesta de más de 20 minutos. Quiere decir que podemos pasar entre 15 y 20 minutos en una siesta, o como le dice en inglés, un power nap. Número 6 es tener actividad física en el día. Eso ayuda a regular nuevamente el ritmo de dormir y de acostarnos a dormir y de levantarnos, pero también es bien importante para todo el funcionamiento cardiovascular de nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestras arterias. Ahora, lo importante es que evitemos hacer ejercicios de alta intensidad por lo menos 2 horas antes de acostarnos a dormir, porque de lo contrario nuestro metabolismo puede estar muy acelerado y al revés afectar el que podamos acostarnos a dormir porque todavía no estamos lo suficientemente relajados. Número 7 es tratar de dejar las preocupaciones para el otro día. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que nosotros le brindamos a nuestro cerebro antes de acostarnos, nuestro cerebro sigue buscando la solución. El problema es que mientras estamos durmiendo no estamos conscientemente regulando esa información. Eso puede llevar a un sueño muy alterado y las respuestas que lleguen en la noche no son las correctas porque no estamos conscientemente guiando esa información. Número 8 es que debemos de tratar de que la última comida pesada sea por lo menos entre 2 y 3 horas antes de acostarnos, preferiblemente 3 horas antes de acostarse. La última merienda o el último snack alrededor de 40 minutos a 1 hora antes de acostarse. Acuérdense que el proceso de digestión toma mucha energía. Si cuando yo me acuesto a dormir, mi cuerpo todavía está digiriendo, está utilizando mucha energía y eso no nos va a permitir poder acostarnos bien. Y número 9, y este es bien sencillo que también podemos implementar y es poniendo una luz de noche. Experimentos que han hecho, investigaciones que han hecho demuestran que la terapia con luz juega un papel muy importante no solamente en el sueño, sino también en la regulación del humor, la ansiedad, la depresión. En la noche se puede poner una pequeña luz en el cuarto que sea como un color anaranjado y eso lo que hace es que si durante el día no hemos estado expuestos al atardecer, eso puede darle un poquito, una ayuda leve a nuestro cerebro a que a través de nuestros ojos llegue a nuestro cerebro y ayude a regular el sueño y a darnos esa pauta de que ya es tiempo de acostarnos a dormir. Así que espero que esto haya sido de su agrado. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like a este video y que compartan este video con otras personas. Que tengan buen día. Hasta luego.